Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Yo vivo enamorado de la iglesia del Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Bendito los pastores de la iglesia del Señor. Bendito los ministros del pueblo de mi Dios. También los oficiales del pueblo del Señor. Bendito los misioneros de la iglesia del Señor. Los hombres y mujeres de la congregación. Benditos todos los miembros del cuerpo del Señor. Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. La elemental de Newton en el estado de Connecticut es precisamente con relación a la oración en las escuelas. Bueno, de hecho han sido dos los temas principales. Número uno ha sido el control de armas o la venta libre de armas en los Estados Unidos, ya que los padres de este joven Lanza pues eran coleccionistas de armas y tenían un arsenal en la casa para escoger. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué Estados Unidos sacó a Dios de las escuelas? Bueno, cabe mencionar que en la fundación de los Estados Unidos, en los orígenes de los Estados Unidos era un país 100% protestante. 100%, bueno, y cabe la duda preguntar, ¿por qué nos llaman protestantes? ¿O por qué nos consideramos protestantes? Protestantes es porque protestamos, pero ¿protestamos en contra de qué? Bueno, resulta ser que unos misioneros irlandeses y también de la Gran Bretaña cruzaron el océano buscando una tierra donde poder profesar su libertad de culto sin persecución, donde pudiesen alabar y glorificar al Dios de la Biblia como una relación y no como una religión. Nace así Estados Unidos de América. Bueno, ya todo el proceso político, histórico, ustedes lo conocen. Pero cuando se funda esta gran nación, hay elementos que todavía son influencia para el mundo. Uno de ellos es la libertad de culto. Otro es la libertad de expresión. Otro es la libertad de reunión, que están plasmados en la Carta Magna. Es decir, son derechos constitucionales. Y bueno, bajo de las leyes de este país, hermosísimo país, fundado bajo las leyes bíblicas, pues básicamente solo teníamos una corriente teológica. Todos eran protestantes. ¿En contra de qué? Protestaban en contra de la religión. La religión impuesta por la fuerza. Todo tipo de religión. Protestábamos en contra de la tradición. Tradición es una costumbre que no es bíblica, que va pasando de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, de los nietos a los bisnietos, a los cascaranietos. Protestábamos en contra de todo lo que fuese ofensivo a Dios y a su palabra. Por eso hasta el día de hoy nos denominamos protestantes. Sin embargo, uno de los mandamientos de Dios al pueblo de Israel era que no se contaminaran con las naciones cercanas, que mantuvieran la limpieza espiritual. Estados Unidos poco a poco fue prostituyéndose. Dentro de esas libertades, que eran buenas, se fueron tornando en libertinajes colectivos que llamaron la atención de muchos seres humanos en diferentes países y que fueron viniendo a este país sin convertirse a los ideales y a la religión que había florecido en este país. Vinieron con sus dioses, vinieron con sus mitos, con sus ritos, con sus costumbres paganas, y poco a poco fueron corroendo, fueron corrompiendo, fueron putrefactando
la sociedad cristiana norteamericana. Cuando ya, hermanos amados, teníamos diferentes tendencias y corrientes religiosas, era imposible mantener la oración en las escuelas y ya no era viable. ¿Por qué no era viable? Bueno, porque si le damos libertad a los protestantes o evangélicos de que oren en las escuelas, también necesitamos darle libertad a los católicos que hagan catecismo en las escuelas. Y si les damos libertad a los católicos y evangélicos, entonces necesitamos darles libertad a los musulmanes que también oren a las 10 y a las 3 de la tarde. Y entonces vamos a tener que darle libertad también a los judíos, a los budistas, a los hinduistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora usted sabe que el satanismo también es una religión reconocida por el gobierno, así que también tendríamos que darle libertad para que los satanistas oraran a Satanás. Lo están teniendo ahora, que no es muy fácil como decir, sacaron la oración de las escuelas. ¿Le gustaría a usted que volviera la oración? A mí me gustaría, pero me gustaría que volviera la oración a Cristo, al Dios de la Biblia, al Eterno, al Creador. Pero si damos esa particularidad, bueno, entonces hay que darle también la oportunidad a los musulmanes que le alaben a Alá. Y vamos a tener también que dejar que adoren a Buda y a Confucio y a Hare Krishna. Entonces, hermano, ya los centros escolares no serían un centro de educación y formación académica, sino que ya sería, hermano, una confusión teológica, porque el niño estaría expuesto a todo tipo de corriente y a todo tipo de instrucción religiosa. ¿A usted como padre de familia le gustaría que su hijo fuera ministrado por un talibán? ¿Le gustaría que fuera instruido su hijo, aunque encubiertamente lo están haciendo, por el yoga? Porque el yoga no es otra cosa que la introducción a las religiones hinduistas, aunque me digan que no, el yoga es una religión. No, que solo lo uso para meditación y relajamiento, no, este es un principio del espiritismo. Es un principio del oscurantismo. Tarde o temprano se va a ver envuelto en yoga. En clases determinantes de yoga se pueden ver que como si fueran cultos pentecostales o catequistas, cuando caen bajo supuestos controles, demonios, que empiezan como que si fuese un servicio a Dios, pero no es un servicio a Dios. Es la yoga, esa yoga en su máxima expresión. Por lo tanto, ¿le gustaría a usted que volviera entonces la oración a las escuelas? Ya que entendemos por la Constitución que la educación tiene que ser laica, es decir, que no tiene que haber intromisión de la religión en las escuelas, gratuita, al menos hasta la high school, y obligatoria. Por lo tanto, básicamente, la misma libertad se convirtió en libertinaje y por eso salió la oración de las escuelas. Usted me diría, no, pero es que hagan una oración nada más, sin importar qué religión tengan, pero que hagan una oración a Dios. Sí, pero ¿quién va a dirigir la oración? Si la dirige un rabino, lo van a acusar de que está judaizando. Si la dirige un pastor, va a decir que está evangelizando. Y si la dirige un sacerdote, van a decir que está haciendo proselitismo católico, catolizando. Bueno, si la dirige un Hare Krishna, si la dirige, bueno, un Rosacruz, precisamente por eso no se puede llevar la oración a las escuelas. Entonces, ¿cuál es la solución para salir de este problema? Bueno, es que las escuelas solamente dan información académica, pero la verdadera educación, la verdadera formación no viene de las escuelas, viene de la casa. Algunas personas van a las iglesias y acuden a las iglesias y dicen, aquí le traigo a mi hijo para que lo eduque. Óigame, las iglesias tampoco son para educar a los niños. Las iglesias son para darles una formación bíblica de acuerdo a la tendencia religiosa de esa escuela. Si la escuela es luterana, pues le van a dar una formación luterana. Si la escuela es bautista, pues le van a dar una instrucción bautista. Pero no es una educación fundamental familiar. Cabe mencionar, mis queridos y apreciados hermanos, que los judíos han mantenido su integridad, tanto religiosa como espiritual y educativa,
porque ellos han procurado no enviar sus hijos a las escuelas públicas. Ellos, la mayoría de judíos, envía a sus hijos a escuelas judías, donde le enseñan desde el punto de vista judío. No todos, por supuesto, porque hay 3 tipos de judíos: los ortodoxos, los mesiánicos y los liberales. Pero al menos los ortodoxos y los mesiánicos se han encargado de que se mantenga esa misma unidad de pensamiento de generación en generación. Pero a nosotros los hispanos nos importa dónde van nuestros hijos. Lo que nos interesa a nosotros es tener un carro, o comprar una televisión, o comprar un sofá nuevo, y que trabaje el esposo y que trabaje la esposa. Y aunque a nuestros hijos se los esté cargando el diablo en las escuelas, ni siquiera tenemos tiempo de ir a dejarlos y a traerlos, mucho menos a ir a preguntarle a los maestros cómo se están comportando. O de alguna manera llegar un día y hablar con los amiguitos, a ver quiénes son los amigos, quiénes son las amigas, qué hacen en los periodos de recreo y qué es en esencia lo que están aprendiendo. Tenemos a nuestros niños en un descuido total, porque nos hemos ocupado de lo material y nos hemos olvidado de lo espiritual. El gobierno no va a educar a nuestros hijos. La oración puede volver a las escuelas, pero no va a pasar nada. Esa no es la solución. Los padres que piensan llevar a sus hijos a las iglesias para que ahí se los eduquen, eso va a ayudar, pero no va a solucionar el problema. Para solucionar el problema y no tener vándalos en la calle y energúmenos armados, capaces de cortarle la vida a cualquiera sin vacilar un solo segundo, se necesita llevar a Cristo al corazón particular, individual. Se necesita como pueblo volver a Dios. Cuando Dios establece exterminar a Nínive, no manda a orar en las escuelas, sino manda un hombre para que vaya y predique que la gente tiene que volverse y que tiene que convertirse. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso era todo, un mensaje de juicio. Y la gente se arrepintió y se convirtió, no solo las escuelas. Hasta los gatos y los ratones ayunaron. Todo el mundo oró, ayunó, clamó, buscó. Por eso dice el profeta: si mi pueblo se humillare y clamare a mí. Pero el pueblo empieza con uno, con el padre, con la madre, en la casa. Si nosotros tomamos la responsabilidad de traer niños a este mundo, no para recibir un cheque del huérfano, no ver a los niños como un negocio, sino como un ser humano que no pidió venir a este mundo, que nosotros lo traemos a este mundo. Cabe mencionar que los padres de Lanza se estaban divorciando. No sabemos quién tuvo la culpa, pero la primera que pagó las consecuencias fue su propia madre, que era maestra de esa escuela. Venía de un hogar disfuncional, era retraído, traía problemas desde su niñez. Si tomamos conciencia los hombres de no estar dejando hijos por donde quiera y embarazando mujeres sin ninguna responsabilidad, si tomamos conciencia las mujeres de no dejarse embarazar y tener relaciones con el que se le ponga enfrente, si tomamos el control moral de nuestros propios cuerpos como templo y morada del Espíritu Santo, y le clamamos a Dios que nos dé los hijos que podemos tener, alimentar, educar y formar, si podamos darle tiempo a los niños para que sean verdaderos siervos de Dios, buenos ciudadanos, buenos exponentes del fruto de nuestra formación, podemos cambiar este país, podemos cambiar el mundo. Pero la responsabilidad no está en la escuela, no está en el pastor, no está en la iglesia. Está en mi casa, está en mi familia, está con mi hijo, está con mi hija. Usted es responsable de sus hijos, igual que es responsable de sus actos. Muchas personas que asisten a las congregaciones, en la entrada de la iglesia sueltan a su hijo como que si hubiese llegado a un campo cercado donde no le va a pasar nada. Y él se pone a hablar, se pone a platicar y se olvida que tiene hijos.
Ahí están los maestros para que los cuiden. Y ahí están los maestros para que les instruyan. Pero ¿sabe qué? ¿No sería nuestra responsabilidad preguntarle al maestro de la escuela dominical qué clase van a tener hoy, cómo se está comportando mi hijo? ¿Aprende, sabe algunos textos? ¿Le ha enseñado usted textos en la casa a su niño? ¿Le ha agarrado la manita? ¿Le ha enseñado usted a orar? ¿Le ha hablado qué es la casa de Dios? ¿Cómo se tiene que respetar la casa de Dios? ¿Ha hablado usted con ellos y les ha enseñado con relación a los valores? ¿Le ha enseñado a usted a dar gracias cuando come? Cuando recibe un favor de alguien, a dar muchas gracias. Le ha enseñado a dar buenas tardes, buenas noches, buenos días, a pedir favor. ¿Qué programas de televisión están viendo nuestros hijos? ¿Cómo no van a estar alterados? ¿Cómo no van a estar perdidos si no tenemos nada de palabra de Dios y tenemos todos los juegos cibernéticos? Cuando yo crecí no tenía PlayStation, no tenía Nintendo, no tenía ningún juego, pero sí tenía un padre y una madre que estaba pendiente 24 horas de mi accionar y que no me negó a mí el castigo cuando era necesario, y por supuesto el beneficio de la felicitación cuando también yo me lo ganaba. Es tiempo de que tomemos conciencia de nosotros mismos. Que no hagamos lo que otros hacen. Que no digamos lo que otros dicen. Que no corramos donde los otros van. Sino que tomemos individualmente las decisiones en beneficio de nuestra casa y de nuestra familia y de nuestra responsabilidad. ¿Usted se cree muy machito porque ha tenido 20 hijos con diferentes mujeres? Pues usted en esencia no es un machito. No llega ni siquiera a gorila. Porque usted no sabe todo el daño que ha ocasionado dejando niños sin ningún tipo de formación. Usted cree que es una gran hembra porque ha tenido 12 hijos de diferente padre y que ha explorado la vida y los anales del placer. Pues es una desdichada que necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios para que Dios le perdone y le ayude y le restaure la mente, el alma, el cuerpo, el corazón, para que usted tenga la conciencia limpia. Tener un hijo es una gran responsabilidad. Tenemos que tener una edad prudente para casarnos. Abstenernos de traer criaturas que no podemos formar. Y cuando tenemos el privilegio de ser padres, orientar, instruir y corregir a estos niños. Obviamente, el sistema ha fracasado. Porque este sistema es un sistema para anglos, no para tercermundistas como nosotros. Los anglos entienden, básicamente hablando. Nosotros los hispanos necesitamos otra metodología. Y tal parece que el sistema anglo no está funcionando, ni los derechos humanos tampoco. Es necesario corregir a nuestros hijos. Pero en esto nosotros tomamos decisiones fundamentales. La primera vez que me vi forzado a corregir a mi hija, le dije: mi hija, aquí está el teléfono, si quieres llamas a la policía, llamas a los bomberos, llama a lo que tú quieras, pero si un día me arrestan por corregirte, no te preocupes. Le dices a la policía que te traiga la leche, le dices a la policía que te pague la renta, y toma en cuenta que un día voy a salir y te vuelvo a corregir. Y si no puedo hacerlo aquí, te llevaré a un país donde pueda hacerlo, pero de que te corrijo, te corrijo. ¿Y sabe qué? No estoy hablando de maltratar niños. No estoy hablando de destruir niños. Cuando los niños ven que usted está determinado a ser el padre y está determinada a ser la madre y que tiene leyes que se tienen que cumplir, usted no necesita actuar violentamente. Con una sola vez que usted tome acción, no necesitará hacerlo más. Pero el padre y la madre necesitan estar de acuerdo en este contexto. Jovencito, jovencita, no eche a perder su vida, no se embarace así por así. Usted puede tener y traer a este mundo un abogado, un ingeniero, un congresista, posiblemente el primer presidente hispano en Estados Unidos. Pero usted también puede traer un gorila, un energúmeno, un enfermo mental, un acomplejado, un desquiciado. Como esas personas que llaman a la radio todos los días, en todos los programas,
No tienen la culpa ellos. Son personas que crecieron con profundos complejos de inferioridad. Personas que nadie les tomó en cuenta. Que ahora, dentro de sus complejos, tratan de exteriorizar involuntariamente toda la amargura que traen en sus corazones. Estas personas que no les gusta nada, que no les gusta ningún programa de la radio, de ningún medio. Son resentidos sociales, que tuvieron profundos traumas en su niñez. No culpa de ellos, culpa de sus padres. Y así como ellos fueron formados, siguen formando a sus hijos. Jesucristo es el cambio. Vivimos en una cultura cuando los niños no se crían en disciplina, sino como resultado de toda esa tolerancia son egoístas, exigentes, egocentristas, quejones. En las escuelas públicas de Estados Unidos se desordena cada día más y más la juventud, a tal grado que no se pueden controlar. El trabajo de los trabajadores sociales, valga la redundancia, y los maestros no está siendo eficiente. Aún los padres cristianos muchas veces quieren disciplinar a sus hijos porque son rebeldes y las mismas autoridades no se lo están permitiendo. Sin embargo, usted toma la determinación de formar lo que usted quiere tener. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Oiga bien, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Claro que ningún castigo al tiempo presente parece ser de agrado. A mí no me gustó las palizas que me dieron, pero hoy, bendito sea su nombre, mis padres tuvieron un profesional y siervo de Dios. La palabra del Señor sigue diciendo, Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará del mal. Proverbios 22:15. Aún sigue diciendo el proverbista en el 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, cuando tiene 5 meses, 6 meses, se va formando. Porque árbol torcido, ni la tempestad lo endereza. Primero lo corta, pero no lo endereza. Los niños que no aprenden las consecuencias desagradables del mal comportamiento se crían confundidos, sin capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y llegan a ser consentidos y egoístas. Y cuando crecen y ven que el mundo es diferente, osan por matar o por quitarse la vida, porque no toda la vida van a estar debajo de las faldas de papá y de mamá. Concluyo en esta preciosa hora de la tarde. Érase el mes de abril de 1974. Se había proclamado por todos los medios de comunicación en Guatemala que a las 5 de la mañana se ejecutaría uno de los más grandes ladrones de la historia, un asaltacaminos y asaltabancos. Como a las 4 de la mañana, una ancianita de 85 años pide permiso en el presidio para despedir a su hijo, ya que su hijo iba a ser fusilado en el paredón a las 5 de la mañana. Al fin le dejan verlo y el hijo le dice, por favor señora, quítese de aquí, no quiero verla, tenga vergüenza, usted no es mi madre. La pobre mujer lanza sollozos, casi alaridos, y le dice, pero ¿por qué, hijo mío? ¿Por qué me dices eso? Porque yo estoy aquí por la culpa suya. ¿Se acuerda la primera vez que le llevé los elotes? Esos elotes eran robados. Usted no me preguntó de dónde venían, sino me dijo que trajera más. ¿Se acuerda cuando llevé los primeros quintales de maíz? Ese maíz era robado. Y usted me dijo que llevara más, que usted lo guardaría y lo vendería después. Nunca me preguntó cuando yo llevaba juguetes que no eran míos. Yo empecé robando juguetes, elotes, maíz, pelotas, hasta que un día asalté bancos, asalté caminos. El crimen me envolvió, después me hice asesino, violador, y estoy hasta aquí, porque usted nunca me enseñó el camino de lo bueno y lo malo. Solamente me dio supuestamente amor y malformó mi vida. Por favor, apártese de mi presencia. A las 5 de la mañana en punto, sonaron los balazos y un criminal más se fue al infierno.
Esto es lo que está pasando. Pero Cristo está tocando nuestro corazón, está tocando nuestras vidas. Es tiempo de volvernos a Dios. No es el gobierno, no es la iglesia, no es la corriente teológica. Es Cristo el que puede cambiar nuestras vidas cuando obedecemos su palabra y cuando tomamos conciencia de lo que estamos haciendo. Eterno Padre Celestial, en este momento te ruego, Padre, por Estados Unidos y por América Latina. Te suplico por el mundo entero, Señor. Te ruego que nos des conocimiento y sabiduría para guiar a nuestros hijos a tu santo y bendito evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Que la presencia de tu Santo Espíritu siembre esta palabra en los corazones de mis oyentes. Tú sabes, Señor, que lo he hecho delante de ti con temor y temblor y con mucho amor, no con el fin de ofender a nadie, sino de despertar nuestro limpio entendimiento para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Gracias, Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido estoy y así. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Nuestra iglesia está ubicada en el 2424 al west de la calle 7, casi esquina con Parkview y frente al MacArthur Park. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500, 213-840-7500. Estamos esperando por usted, 213-840-7500, 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.